Muy buenos días nuevamente a todos nuestros asistentes. Antes que nada, muchas gracias por participar en este webinar. Me presento, mi nombre es Caterina Albarracín y hago parte del equipo de marketing de Softline Latinoamérica. Bienvenidos a la sesión donde vamos a conocer cómo optimizar los recursos de TI en la organización con los mejores aliados y soluciones a la vanguardia. Si tienen alguna pregunta a medida que se va desarrollando la sesión, pueden compartirlas a través del chat o en la sección de preguntas y les estaremos dando respuesta a la medida que va avanzando el webinar. Antes de dar inicio, quiero invitarlos que visiten nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Softline Latinoamérica en Facebook, LinkedIn, Instagram y YouTube. Al finalizar el webinar, haremos una pequeña encuesta cuya duración es de no más de un minuto. Para nuestro equipo es muy valioso conocer su opinión sobre esta sesión. Por último, quiero recordarles que en los próximos días recibirán la grabación de esta sesión vía correo electrónico. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Hoy nos acompaña John Quiroga, quien es SAM Delivery Specialist en Softline. Hola John, ¿cómo estás? Buenos días, Catherine. Buenos días a todos. Bueno, espero que en este momento esta sesión sea muy productiva. Como lo mencionaba Catherine, vamos a hablar acerca de un servicio que maneja en este momento Softline. eh, digamos que por sus siglas se denomina DITO, Digital IT Optimization, y como tal, digamos que eh, esta solución en primera instancia, o DITO maneja tres pilares básicos y es eh, tener un control o que los clientes empiezan a tener un control sobre los riesgos, sobre los costos y la complejidad que tiene el manejo de software. En este caso estamos hablando de uno de los fabricantes más importantes como Microsoft, temas de Adobe, eh, podemos manejar temas adicionales de SAP, temas de Oracle, de los principales participantes de software en el mercado, que por sus políticas, por sus reglas de licenciamiento, tienen diferentes políticas o cambios asociados al uso del software que ellos comercializan. Entonces, Dito, dentro de sus pilares, lo primero que trata de ayudar o de llevar con sus clientes es que se tenga un control sobre toda esta gestión de activos. Adicionalmente hay otro pilar y es el tema de la optimización, en donde después de revisar detalladamente el estatus de la infraestructura de los clientes, la idea es aplicar diferentes opciones que permitan utilizar el software que ya se tiene, evitar duplicidad de suscripciones, de licencias, recomendaciones que de alguna forma optimicen el gasto y la inversión en software que hacen las empresas año a año. Y finalmente, otro de los pilares importantes es alinear, después de tener los dos pasos iniciales, las inversiones de TI con las metas empresariales. Entonces, digamos que uno de los ejemplos más viables en este momento es lo que nos pasó el año pasado con la pandemia, en donde nadie estaba preparado y para ese tema o la contingencia o llevar a los usuarios finales a trabajar de sus hogares, y esto cambió totalmente las metas empresariales, en donde se había destinado inicialmente un presupuesto para crecimientos en otras áreas del negocio, y finalmente se tuvo que hacer un reajuste de todas estas políticas o de todas estas asignaciones de presupuesto y orientarlos en muchos casos en escritorios virtuales, en seguridad. Entonces, la idea de alguna forma es ayudar a las compañías a alinear o a tener un control más exacto sobre ese tema de presupuestos. Dito, dentro de sus características o este servicio de optimización digital IT, evalúa todos los costos de software de manera confiable, y esto lo hacemos, digamos que en dos pasos. En primera instancia, se realiza a través de un fabricante líder en el cuadrante de Gartner en gestión de activos de software como es Snow, el cual se despliega en las estaciones de trabajo a través de este servicio para tener una recolección de información
confiable al 100% tanto de los servicios o suscripciones o de todo lo que se tenga on-premise por parte de los clientes para validar posteriormente con los fabricantes los costos asociados a ese licenciamiento y ver cuáles son las mejores prácticas y cuáles son los mejores esquemas acorde a cada necesidad o a la viabilidad de cada cliente. Eh, Preparar las listas de aplicaciones de negocio que requieren optimización, pues eso va atado a lo que ya les había indicado previamente, en donde la idea es tener una información o mejorar o implementar un mayor grado de madurez a nivel de gestión de activos de software, ya que digamos que de nuestra interacción con muchos clientes, hemos detectado que en la gestión de activos de software es casi nula en la mayoría de las compañías o se maneja a través de un inventario manual en donde se maneja ingresando información en la mayoría de los casos en un Excel o manejando archivos físicos o incluso dedicando espacio dentro de la misma organización para guardar cajas, para guardar insumos de las licencias que se adquieren en diferentes esquemas de licenciamiento, lo cual genera en muchos casos que no se tenga un control 100% sobre los activos de software. Adicionalmente, Dito no ayuda a las compañías en manejar o mejorar la optimización del uso de software. Esto va relacionado a que se puede detectar con el cliente de Snow el uso que se da a las suscripciones. En este caso, un ejemplo particular, Office 365, en donde se puede ver si el plano, la licencia o la suscripción asignada a un usuario va acorde a sus necesidades y realmente se está utilizando, si el buzón está acorde con lo que se está pagando por ese usuario, o se puede recomendar una optimización de planes acorde a la cantidad de correos que recibe o envía ese usuario constantemente. Y como lo mencionaba, también la información o uno de los procesos que se pueden manejar a través de Dito es evaluar el estado de la infraestructura, en donde no nos vamos a enfocar solo en tema de estaciones de trabajo o suscripciones, sino también vamos a enfocarnos a nivel de servidores, a nivel de virtualización, consolidación de servidores, posibles posiblemente llevar cargas de trabajo a la nube, lo cual va a permitir un ahorro con respecto a las inversiones de software y de hardware que hacen las compañías actualmente. Todo esto se hace a través de ciertas características o ciertos servicios granulares que se manejan a través de Dito, en donde en primera instancia todo esto lo hacemos para llevar un cumplimiento de licencias, porque la mayoría de fabricantes de software dentro de sus contratos, cuando hacen alguna venta de un servicio o cualquier tema de producto a los clientes, en esa letra menuda siempre se habilita al fabricante a que haga auditorías sobre el software, sobre su utilización, ya sea internamente con terceros, de la mejor manera. Entonces, año a año, las compañías de alguna forma o los fabricantes designan una cantidad de personas específicas para que contacten a cada uno de sus clientes finales o a los que ellos ven como posibles clientes que no tienen su software en regla. Y lo que hacen es una auditoría remota en donde envían un archivo, solicitan información y esto conlleva en la mayoría de los casos o a multas o a que el cliente tenga que salir a comprar software que posiblemente se instaló por error y que no se necesita. Entonces, uno de los también de las principales características que Softline quiere llevar con sus clientes a través de este servicio es analizar el software que se tiene o que se utiliza y que se tiene desplegado dentro de la compañía, lo cual no vaya a generar problemas a futuro de uso de software indebido. Como lo mencionaba, también está la gestión de suscripciones. Estoy haciendo énfasis en Office 365, que pues a mi forma de verlo es una de las suscripciones más complejas que se puede manejar para usuario final porque tiene diferentes soluciones
Esto no quiere decir que soluciones como Adobe no se puedan manejar, en donde un usuario se le asigna todo lo que es una Creative Cloud o una solución específica de Adobe y se puede medir de igual forma cómo es el trabajo de este usuario sobre esta suscripción, cuánto lo utiliza, si amerita esa suscripción, todo lo que conlleva este tipo de servicios online. Costo total de propiedad de software. Entonces, esto es un tema que nosotros manejamos en donde entregamos un informe de todo lo que conlleva pues los costos de los activos desglosados por unidades de negocio. ¿Esto qué quiere decir? Uno de los principales errores dentro de las compañías es que se asigna un presupuesto normalmente a las diferentes áreas, pero cuando se sale a adquirir software, finalmente, o lo que hacen normalmente en las compañías, es que este software eh, se carga al budget o al presupuesto asignado al área de tecnología. Entonces, una de las características o algo de lo que nosotros hemos identificado es crear de alguna forma diferentes unidades organizacionales apoyadas dentro de la estructura de la compañía que permite llevar un control sobre el software que se tiene, qué se va a comprar por cada una de las diferentes áreas y sus requerimientos, el área financiera, el área de mercadeo, el área de diseño, el área de desarrollo, en dado caso que se cuente en la compañía. Adicionalmente está el tema de gestión de presupuesto, en donde revisamos los contratos que tengan los clientes, si te generan futuras anualidades, en dado caso de que aplique, o renovaciones, cuál es la mejor forma de ir gestionando el presupuesto dependiendo de las necesidades que se tengan en un momento específico para llegar a una buena renovación y que el cliente esté realmente renovando lo que necesita y no productos adicionales que se estén empaquetando dentro de algún requerimiento, o en el mejor de los casos, si se están empaquetando servicios, validar con nuestros clientes cómo llegar a una utilización mayor de esos servicios empaquetados. Entonces, si se adquieren diferentes soluciones, cómo utilizar todas esas soluciones y no simplemente que se estén renovando año tras año, cada 3 años, y nunca se aumente la usabilidad de estos servicios o productos. También se encuentra el tema de actualización de dispositivos, en donde se va a validar qué hardware se tiene actualmente. Esto se revisa con políticas organizacionales en donde se define qué tipo de dispositivos se tienen, cuál es el ciclo de vida de los dispositivos, todo esto para que se tenga un control si se hace algún cambio sobre tanto las estaciones de trabajo como los servidores, lo cual pueda alertar al área de tecnología proactivamente sobre las decisiones que tengan que tomar en este caso. Y pues finalmente está el tema de optimización de servidores, que era un tema que ya había mencionado previamente, en donde va orientado al tema de optimización de bases de datos, consolidación de bases de datos, manejo de multiinstancias, todo lo relacionado con esto, y de igual forma el tema de servidores, en donde se maneja el tema de virtualización. DITO o Digital IT Optimization está orientado de alguna forma para esas empresas que no cuentan con presupuesto para adquirir un software e implementar un software que ayude a controlar y gestionar los activos dentro de la compañía. Adicionalmente, si no cuentan las compañías con un personal especializado o que se dedique específicamente a llevar un control sobre la gestión de activos de software y toda la infraestructura que esto conlleva por detrás para poder hacer el despliegue de una solución e ir revisando qué es lo que se va necesitando. En ese caso, a través de Digital IT Optimization y Softline, lo que hace es pues gestionar y validar con el fabricante o con los diferentes fabricantes cuál es el software idóneo para la infraestructura de la compañía para hacer un levantamiento de información. Acorde a esto, pues validar que no se haga un proceso de gestión de activos de software, el cual sea un one shot donde yo corro una herramienta y simplemente voy a revisar cómo me encuentro en un
en una parte del tiempo y no voy a tener un control los 365 días del año, donde puede ser que hayan cambios año o día a mes o de trimestre a trimestre, lo cual puede generar pues gastos adicionales sobre el software. De igual forma, hay un equipo de trabajo dedicado a validar todos estos requerimientos, ya que nosotros entendemos que el core de negocio de los clientes no es entender digamos que totalmente cómo funciona o a profundidad los derechos de uso de los diferentes fabricantes, sino nosotros tenemos personal especializado que se encarga de estos temas y lo que hace es revisar y capacitar a medida que se requiera por parte de las compañías que necesitan entender de todo el tema de uso de software. Y de igual forma, en caso de que se requiere infraestructura adicional para la revisión o validación de tecnologías que apoyen el levantamiento de información, pues esto estará cubierto dentro de lo que está enfocado en el servicio de DITO. Normalmente, o este servicio Softline lo enfocó entendiendo muchos de los desafíos de TI que tienen actualmente los clientes. Entonces, no es desconocimiento de nadie que el tema de cybersecurity, pues es un desafío para las áreas de tecnología y más con el tema de la pandemia, donde ya no se tiene tanto control sobre los usuarios porque no se encuentran sobre la misma infraestructura, sino muchos se tienen que conectar remotamente o acceder a mucha información eh, de la compañía como no se tenía contemplado previamente. Adicionalmente está el tema de integridad y fiabilidad de la infraestructura de TI. Entonces, esto va relacionado con el hardware en donde en muchos casos es óptimo revisar con los clientes que muchas cargas de trabajo en el momento de llevarse a una nube, digamos que puede ser una nube como AWS o una nube como Azure, van a tener de alguna forma optimización en costos en la implementación de máquinas virtuales, se van a reducir tiempos, va a haber un ahorro de dinero con respecto a lo que es solicitar un hardware, esperar ese hardware, hacer la implementación, adecuar espacio, infraestructura, el tiempo que se dedica a aprovisionar un servidor y todo lo que esto conlleva. Adicionalmente, está enfocado en muchos desafíos y uno en específico es qué soluciones desplegar. Normalmente los clientes necesitan solucionar un inconveniente o un dolor de negocio al interior de las compañías y salen normalmente referenciados por algún software que ya utilizaron en alguna otra compañía y que ven que es viable que ese software solucione su problema o su inconveniente en ese momento específico. En ese caso, nosotros con esta solución, Softline, lo que busca es volverse un aliado estratégico de nuestros clientes, en donde dependiendo de los requerimientos o las necesidades que tengan, nosotros los acompañamos en ese estudio que pueda determinar cuáles son las mejores soluciones del mercado y cuáles se adaptan mejores a las soluciones de los clientes. Esto también, o otro de los desafíos que normalmente se detectan es la disminución de los costos de propiedad y pues esto está relacionado con revisar cuál es la mejor opción con los clientes en el momento de adquirir o de tener una suscripción. ¿Sí? Entonces, normalmente esto va reflejado en a dónde se cargan estos diferentes costos y va relacionado también con un tema de optimización de CAPEX y OPEX. Entonces, esto va muy de la mano en definir si siempre todos los años se renueva un contrato de productos transaccionales, lo cual se va a cargar a una determinada línea de negocio, o si algunos de esos productos que se adquieren se pueden de alguna forma transicionar a una suscripción, lo cual va a mejorar el tema de flujo de caja dentro de las compañías, donde ya no van a prepagar un año, sino pueden fluctuar en suscripciones que van variando mes a mes, trimestre a trimestre. Esto va orientado mucho con este tema. Adicionalmente está el tema de optimización de la infraestructura de TI. Volviendo a lo que les mencionaba, que es lo más viable para el área de tecnología, si tener en muchos casos personal dedicado a estar revisando cómo está o cuál es el estado de los servidores,
lo cual les va a quitar mucho tiempo. Entonces, en el mejor de los casos, llevar estas cargas de trabajo a una nube les permite a las áreas de tecnología que ya no se enfoquen o que las personas no se dediquen a controlar temas tan operativos, sino que se dediquen más a temas que generen valor dentro de la compañía, porque ya que estén en una nube, digamos que como Azure, como AWS, ya se tiene un control más activo sobre la infraestructura que allí se tenga. Allí también estamos hablando del software no utilizado y rutas de desarrollo, que era también lo que les mencionaba, en donde se detecta todo lo que tengan los clientes, qué software no se está utilizando en las renovaciones de cada contrato y ver cuál es la mejor manera de o seguirlo renovando o dejar de renovar, ver opciones de cuál es la mejor forma de implementarlo, de que esa solución genere valor dentro de la compañía, porque es algo que ya se adquirió o que se está renovando durante un año. Y finalmente, digamos que el último de los desafíos que nosotros tratamos de entender y de mitigar con nuestros clientes es el tema de riesgos tecnológicos y legales asociados al uso de software, puede ser por temas de obsolescencia, en muchos casos software que ya salió de ciclo de vida de soporte con los diferentes fabricantes y aún se tiene implementado dentro de las compañías. Entonces estamos hablando de soluciones como Windows Server versiones 2003, SQL Server 2008, que son versiones que ya no se soportan en servicios on-premise. Pero si el cliente en algún momento por un requerimiento puntual necesita seguir manejando estas soluciones, se puede ver la viabilidad de llevarlos a una nube, en este caso específicamente a Azure, donde Microsoft amplía el soporte de estos productos durante 3 o 4 años más para que los clientes puedan seguir con su infraestructura en este tipo de nubes públicas o nubes híbridas, dependiendo de cómo se quiera tomar por parte de los clientes, con la finalidad de poder mitigar estos riesgos. Finalmente, pues dentro de todo lo que les estoy mencionando, el tema de Digital IT Optimization maneja diferentes reportes, diferentes tareas, las cuales se manejan o son insumos dentro del proceso que se está llevando con los clientes y era lo que ya les había mencionado previamente, en donde se centra en datos sobre los costos de los productos, qué es lo que está comprando el cliente, temas de cybersecurity, el tema de dispositivos y todo el tema de gestión en suscripciones en la nube. Entonces, ya cuando nos entramos a ver en detalle estos temas de todo lo que va relacionado con costos de tecnología, entramos a ver lo que les mencionaba de los centros de negocios, cómo se están manejando, si los tienen, para el caso de una nube, específicamente temas como Azure. ¿Qué ocurre en estos casos? Normalmente un cliente empieza a consumir un servicio en una nube y lo que hace es que todo lo que se esté consumiendo se va a cargar al área de tecnología, pero no se tiene controlado de alguna forma a través de un tag o a nivel de información específica quién dentro de la compañía está consumiendo esos recursos de Azure. Entonces, si es una máquina que se aprovisionó para el área de finanzas o si es una máquina que se aprovisionó para el área de desarrollo, entonces todo esto lo que genera es entender o que nosotros podamos entender cómo funciona su compañía y que los centros de costos sean cargados correctamente tanto para el software on-premise como para este tipo de nubes en donde se normalmente o de entrada las compañías no tienen un control fijo sobre cuál es el centro de costos al cual se debe cargar el uso que están haciendo estas plataformas. Adicionalmente, pues está relacionado con el tipo o el costo, dependiendo del tipo de aplicación. Eso está relacionado con si tienen o si requieren software para, no sé, análisis de bases de datos, para temas de desarrollo de aplicaciones, para temas de diseño gráfico, sea el caso de áreas de mercadeo, todo lo que esto conlleva, pues que sea cargado de igual forma y que en el momento de centralizar los costos dentro de la compañía, se pueda validar y se tenga un control total de en qué se está invirtiendo el dinero de adquisiciones de software o suscripciones o qué tan necesario es adquirir o tener esas diferentes suscripciones
si ya se tiene un control sobre qué usuario la tiene, si la está utilizando, si requiere una adición anterior, si se pueden reducir costos cambiando por una suscripción de menor precio que pueda satisfacer las necesidades del cliente. Entonces, todo va relacionado con esto. Costos mensuales de igual forma relacionados con suscripciones de pago mensual como Office 365, en donde se va a tener un control total sobre este tema y optimización de presupuesto. Mira, lo que les mencionaba, en donde nosotros entramos a revisar con ustedes qué es lo que tienen ítem por ítem en el software que ustedes están utilizando, cómo lo están utilizando y cuál es la mejor forma de, en el momento de negociar con los fabricantes, cómo pueden optimizar su presupuesto acorde a lo que vayan a renovar. Para el tema de actualización de dispositivos, pues digamos que va relacionado con los estándares que manejen ustedes como clientes dentro de su compañía o qué diferentes dispositivos asignan a cada usuario, qué control tienen sobre esos dispositivos, qué cambios, todo el tema relacionado con el ciclo de vida del hardware orientado a ese tipo de dispositivos. De igual forma orientado por estadísticas de costos, cuánto vale esa actualización, cuál es el tiempo promedio acorde al uso que se le está dando a esa máquina. Y adicionalmente va relacionado con temas de bases de datos, cuánto están consumiendo de recursos del servidor, máquinas virtuales, que pueden apoyar la toma de decisiones en el momento de que los clientes consideren llevar cargas de trabajo a la nube, si es viable, si es de alguna forma dentro de ese análisis detectar si es mejor repotenciar ese servidor, adquirir un servidor nuevo, cuánto tiempo conlleva todo este proceso, o si por el contrario es más económico llevar esas cargas de trabajo a la nube, en donde se les va a presentar a ustedes todo un tema de retorno de inversión relacionado con cuál es la mejor opción para ustedes. En el tema de cybersecurity, pues de entrada nosotros hacemos una evaluación a nivel de madurez de qué se está manejando al interior de las compañías para gestionar todo el tema de seguridad. Y esto está relacionado en que normalmente o muchos clientes se enfocan en cosas, digamos que de entrada básicas a nivel de seguridad, en donde se tiene un tema de firewall a nivel perimetral, en donde se tiene un tema de endpoint para las estaciones de trabajo, pero cuando un cliente lleva cargas de trabajo a una nube o cuando se va a una suscripción, hay que entrar a revisar muchos temas adicionales y uno de ellos es el tema de entrada de la seguridad compartida, en donde la seguridad no depende 100% ni del fabricante, ni de la compañía que está dando esa solución, ni depende del cliente, sino la seguridad es compartida, en donde nosotros entramos a definir qué suscripciones o qué servicios adicionales ofrece el fabricante dentro de su tenant o dentro de su servicio que van a ofrecer un servicio más robusto a nivel de seguridad y cuál es la mejor forma de que éste se acompañe con la infraestructura de seguridad que tenga el cliente on-premise. Esto es algo que nosotros validamos y que revisamos con nuestros clientes y es uno de los pasos. También hay otro, digamos que de este tema de cybersecurity y es validar todo el tema de responsabilidad humana o todo lo que esto conlleva, en donde los usuarios normalmente utilizan claves inseguras o no hacen el mejor manejo de la seguridad porque configuran en sus celulares personales cuentas de correo en donde tienen acceso a toda la información, en donde pueden tomar print de pantalla de información privilegiada de la compañía. Entonces, todo lo que esto puede conllevar a nivel de seguridad dentro de las empresas. A nivel de suscripciones, como les mencionaba, pues hacemos todo el tema de validación, de usabilidad de las aplicaciones, entonces optimizar planes, licencias dobles, si se tienen en muchos casos diferentes soluciones para un mismo, digamos que, enfoque empresarial en donde se están renovando esas suscripciones por periodos muy largos y con una sola suscripción se puede tener el control o se puede tener el enfoque dentro de la compañía y eso lo manejamos en soluciones que ustedes pueden manejar normalmente como G Suite, todo el tema de Adobe en Creative Cloud, todo el tema de Cisco Web, Dropbox, Salesforce, Office 365, entre otros para detectar las mejores opciones que tengan ustedes de optimización de este tipo de suscripciones.
Esto es un ejemplo de cómo nosotros normalmente hacemos este enfoque pues para una nube como Office 365, en donde validamos cuál es el costo actual de esa suscripción, si se está renovando esa suscripción por periodos de un año, que ocurre en muchos casos, o si por el core de negocio de los clientes es mejor tener una porción de esas suscripciones en una renovación anual y otras por temas de fluctuación de usuarios se pueden llevar a suscripciones o a contratos CSP en donde el cliente paga mensual, trimestral, semestralmente por una suscripción, lo cual va a mejorar su flujo de caja y le va a permitir controlar de alguna forma mejor los gastos, donde si yo ya pagué un año por una suscripción, pues si al octavo o al séptimo mes ocurre algo, hay un cambio a nivel tecnológico, ya se pagó la suscripción y en ese caso lo único que se debe hacer es buscar cómo se utiliza el software por el cual ya se pagó. Mientras que si se tiene una línea base de suscripciones por una cantidad específica de usuarios y los otros se pueden dejar fluctuando, pues en el momento de que haya algún cambio tecnológico les va a permitir a las compañías reaccionar y tomar decisiones de manera más ágil con respecto a que renuevan o si dejan de pagar esas suscripciones o llegar a ver con ustedes, dependiendo del fabricante, qué es lo más viable, si se puede manejar un mejor costo por prepagar un año de una suscripción para que ustedes vean qué es lo más viable que, de acuerdo a su flujo de caja. Entonces, todo esto es lo que se maneja desglosándole a los usuarios qué es lo que se está adquiriendo en cada uno de los planes de Office 365, qué es lo que se tiene, cuántos usuarios, cuántos se pueden optimizar, si se tienen usuarios normalmente en los planes 5 de Microsoft, en donde son usuarios que utilizan temas de Power BI, adicionalmente tienen temas de conferencia, manejan muchas características adicionales, pero es un usuario que no lo utiliza. Entonces podemos validar cuánto es el costo de esa suscripción por un año y dependiendo de las necesidades o del perfil de ese usuario, ¿por qué no en vez de un plan 5 pasarlo a un plan 3 o hacer un mix de planes o planes standalone que les solucionen las diferentes características de ese usuario o si solo necesita correo o si es una persona que solo necesita recibir notificaciones, cuánto tiempo utiliza esa persona temas de comunicaciones a nivel de Teams, cómo acceden a toda la información. Todo eso es lo que se valida para ver cuál es la mejor forma de optimizar y administrar todas las suscripciones, en específicamente la de Office 365. Aquí también hay un ejemplo de cómo hacer digamos que un tema de optimización con diferentes fabricantes, en donde era lo que yo les mencionaba. Se revisa qué es lo que se tiene instalado, qué es lo que se está utilizando y qué es lo que se está utilizando y que no se tiene instalado, qué se compró, que no se ha desplegado correctamente. Y eso se genera, digamos que para ser muy prácticos con los clientes, evidenciando números. ¿Cuánto costó esa licencia? ¿Cuánto es la depreciación? ¿Cuánto vale tener esa licencia asignada en dado caso que otro usuario la requiera y ustedes tengan que salir a comprarla sabiendo que un usuario inicial no la está utilizando? Entonces podemos llegar a revisar cosas de reasignación de licencias para el usuario que la está solicitando, todo lo que esto conlleva para que ustedes tengan una guía de cómo es o cómo se comporta el software dentro de la compañía. Con esto, ¿qué buscamos? Que dentro de la organización se puedan resolver muchos inconvenientes o muchos dolores que se manejan al interior de las compañías. En este caso, estamos hablando de la planificación de presupuesto, cómo el área de tecnología puede sustentar al interior cuál va a ser la inversión de software para el siguiente año o en qué va a gastar el presupuesto o cuál es la mejor forma de generar una ruta de planes de optimización, de mejora de servidores, dependiendo del estado de los servidores, a cuánto tiempo, si ya no es necesario comprar servidores, sino pasar a una nube. Todo este tema es un problema que se resuelve porque ustedes van a tener de alguna forma una visión de cómo se están comportando en este momento para que en el momento de tomar una decisión a futuro, de invertir sobre alguna adquisición adicional, pues no sea una sorpresa para las personas dentro de la compañía o para las personas que aprueban este tema de presupuestos, sino se trate de tener lo mayor controlado posible. Lógicamente, esto acompañándolo de un tema
validación y de revisión del estado actual de la gestión de activos de software, si se manejan compras descentralizadas, si la compañía recientemente manejó o adquirió otra compañía o manejaron algún tema de unión con otra empresa, entonces cada una compra su software por separado, pero en el momento de una auditoría puede ser que se haya instalado dos veces un software porque se validó que se tenía el software, pero no hubo una correcta comunicación al interior que validara quién la necesitaba o quién la iba a utilizar. Eso con respecto a todo ese tema de los problemas. Cambios de norma de licenciamiento. Los fabricantes normalmente cambian todo el tema de uso de su software. No sé si ustedes lo han vivido, pero en la mayoría de los casos muchos clientes no han o no utilizaron o no eran conscientes o no se utilizaron los mejores canales de comunicación para avisar o para que el cliente estuviera 100% enterado de cómo cambió el licenciamiento de SQL Server, en donde en principio era SQL Server por procesador, después cambió a SQL Server por core, hay unas ediciones que no lo manejan así, hay otras ediciones que solo son por core, hay unas que son servidor más cal, todos los cambios que hay año a año y cómo esto puede afectar el uso del software o las renovaciones que ustedes vayan a realizar. Eh, Cambio a outsourcing o al modelo de arrendamiento de soluciones de tecnología. Entonces, esto va, digamos que reiterando lo que ya les había mencionado y va de la mano con ir a suscripciones, al tema de dispositivos. Entonces, muchas de las compañías manejan renting para el tema de los dispositivos. Entonces, adquieren los dispositivos por determinado tiempo, pero entonces se podría manejar o ver la opción de que los usuarios se les entreguen dispositivos de alguna manera más light, que no generen tantos costos, y esto acompañarlo de escritorios virtuales en Azure en donde se va a mejorar la seguridad de la información, del acceso, se va a controlar el logueo, el deslogueo de los usuarios y pues esto va a cambiar que el tipo de dispositivo que se le entrega, en donde se entrega un dispositivo mucho más robusto, ya sea para que ejecute aplicaciones o de diseño o aplicaciones un poco más light. Entonces esto va asociado a cómo puede cambiar todo este tema de arrendamientos o dependiendo de lo que requiera el cliente. Soporte de migración a nuevas tecnologías. Esto hace referencia en muchos casos a revisar qué es lo que necesitan o cuál es su plan de migración, cada cuánto ustedes actualizan el software que adquieren, si ustedes solo actualizan el software de servidor, pero el software de escritorio no lo renuevan constantemente, cuánto les puede económicamente y tecnológicamente acarrear no actualizarse en software o por qué razones, si ustedes no se van a actualizar, qué características de seguridad adicionales se pueden implementar para que esto no sea un dolor a futuro para la compañía. Errores en el uso del software, que era lo que les mencionaba. En muchos casos ocurre que los clientes compran una licencia, no sé, de vicio estándar, pero en el momento de entrar al portal donde van a descargar y a instalar el software, por un error humano pueden dar clic no en vicio estándar, sino en vicio profesional. Y resulta que ya no es una licencia, sino son 200 licencias. En el momento que se hace una auditoría por parte del fabricante, pues ellos le van a decir, señor cliente, usted adquirió 200, pero adquirió 200 vicio estándar y usted lo que tiene es profesional y en ese caso ya sería una multa que el cliente salga y adquiera los 200 vicios, hay que entrar a negociar con el cliente, asumir gastos legales de todo lo que esto conlleva. Evaluación y aplicación de soluciones virtualizadas y de nube, pues esto va de la mano en donde Softline, después de realizar una primera validación con los usuarios de cómo se encuentran a nivel de infraestructura, de cuáles son sus mejores opciones de actualización, la idea no va a ser de una vez hacer un proceso de actualización, sino nosotros normalmente lo que hacemos con nuestros clientes es hacer una prueba de concepto controlada, en donde revisamos, no sé, en temas de Azure, llevemos esta carga de trabajo, cuánto vale llevar esta carga de trabajo, llévela usted durante un mes, trate de tenerla en la nube para que usted vea cuánto se ahorra en tiempo, si realmente está mejorando sus cargas de trabajo, la optimización de los recursos, para que esto finalmente conlleve en una mejor toma de decisión en el momento de migrar o de hacer cualquier tema de mejores o de implementación de nuevas soluciones en la compañía.
acuerdos de empresas múltiples para un proveedor. Entonces, esto hace referencia a que pueden ser compañías donde compran desagregados o compran dentro de diferentes tipos de contratos, y muchos casos desconocen que por la cantidad de software que adquieren o por el volumen o por el tamaño de la compañía pueden acceder a un mejor nivel de precios o acceder a algún contrato global, o si casa matriz, en el mejor de los casos, si hay compañías que tienen casas matrices en otras latitudes, eh, pueden llegar a beneficiarlos por algún contrato global que tengan, mejorando el nivel de precios. Y pues temas como el desorden en la infraestructura de TI, y era lo que le mencionaba, cuando se hace un proceso de fusión o de adquisición o de separación de las compañías, el tema de control sobre el software es muy complicado porque no se hace un correcto proceso de cesión de licencias, o se tienen dos áreas de tecnología y las dos áreas de tecnología van enfocadas en caminos diferentes, y de alguna u otra forma por temas de centros de costos no se llega a un buen acuerdo de cuál es la mejor forma de controlar la gestión de activos de software. De acuerdo con esto, nosotros lo que hacemos con nuestros clientes es mostrar resultados de negocio en temas de visibilidad, optimización, en el tema de gobierno y en el tema de transformación. Entonces, eso va de igual forma validando qué tecnología está usando, si es un servicio on-premise, si el cliente maneja un servicio netamente híbrido, o por el contrario va exclusivamente a un tema de nube. Entonces, cómo se está utilizando o cómo son todos esos temas relacionados con la tecnología, cuánto se consume de tecnología, cuánto es el costo de toda esa tecnología, todo el tema de visibilidad, en donde, pues como lo mencionaba, con números presentar en qué se está gastando la tecnología, cuándo es la próxima renovación, en lo posible, o algo que hemos detectado mucho en los clientes es que se abren diferentes contratos en diferentes periodos de tiempo. Entonces hay uno en enero, hay uno en febrero, de diferentes opciones de software en el mercado. Entonces nosotros dentro de este proceso también los ayudamos a los clientes a medida que esto sea viable, cómo podemos consolidar una sola fecha de renovación. Entonces, si se tienen varios contratos y se renuevan en diferentes fechas, ¿cómo podemos negociar con el fabricante que se consolide todo esto, para ver la mejor opción de no estar pendiente 5, 6, 7 veces en el año de cuándo es la renovación de determinado producto, sino que se maneje dentro de una fecha específica para mejorar tiempos de toma de decisión dentro de la compañía? De igual forma, con toda la información y con todos los reportes que se entregan, los clientes ya estarían preparados para una auditoría en caso de que existiera con algún fabricante, y pues parte de esta auditoría o durante el proceso que se lleve esta auditoría con el cliente, si ustedes llegan a ser auditados por el fabricante que nosotros estamos revisando con ustedes, pues nosotros con nuestros especialistas los acompañamos en todo el proceso de validación con el fabricante o de la auditoría que ustedes tengan, pues para que no se encuentren solos en este proceso y de pronto den información errónea que en algún momento pueda perjudicar esa gestión realizada por los fabricantes. Esto va enfocado de igual forma en tema de optimización, en no solo optimizar gastos y productividad, y creo que va de la mano con lo que les he mencionado durante el webinar, en donde la idea es mejorar tiempos de respuesta del área de tecnología, que se enfoque en las áreas que realmente requiere la compañía y dejar de lado que esté enfocado en activar una licencia, en recuperar una contraseña, cuando esto se puede llevar a servicios estandarizados en la nube que van a mejorar esos tiempos de respuesta, van a optimizar el tema de gastos, de que ya no sea un producto transaccional, sino en muchos casos vaya un producto o un proceso de suscripción, en donde de acuerdo a la legislación colombiana, este tipo como o las suscripciones están exentos de IVA. Entonces, en muchos casos ya no es tan viable para los clientes adquirir transaccionalmente licencias, sino muchos están migrando a un proceso de suscripción en donde el tema del IVA pues ya no está allí enfocado. Finalmente, pues está el tema de gobierno, en donde va a validarse todo el tema de vulnerabilidades tecnológicas,
y todo el tema de riesgos que esto puede generar, que era también algo que ya les mencionaba, en donde no son solo riesgos económicos, riesgos de fuga de información, sino también riesgos reputacionales a nivel de las compañías y todo lo que esto puede tener. Y pues finalmente está el tema de transformación, como a través de lo que adquiere el cliente se puede llevar a mejorar o a optimizar esos servicios que se estén utilizando. Esto está acompañado, o todo este proceso que nosotros hacemos va enfocado en una serie de servicios o de reportes que se entregan al finalizar. Entonces, una vez nosotros hagamos todo este proceso de levantamiento de información, pues les entregamos a ustedes cuál es la diferencia de lo que se tiene adquirido versus lo que se tiene instalado para que se tomen decisiones de qué deben ustedes o qué correctivos deben aplicar sobre lo que se tiene allí. Eso por un lado, el tema de seguridad. ¿Cuáles son las siguientes o los siguientes pasos que ustedes como clientes consideren deben aplicar para mejorar su, su seguridad a nivel perimetral, a nivel de endpoint? Sí, el tema del endpoint, digamos que de alguna forma pone los dispositivos muy lentos, ver qué otros endpoint en el mercado pueden mejorar esos tiempos de respuesta con respecto a lo que ustedes buscan, líneas de fin de soporte, todos los productos que ustedes puedan tener y que ya no están en soporte con los diferentes fabricantes, lo que esto puede generar para que ustedes lo puedan revisar. Entonces, esto va asociado a uso de aplicaciones con potencial de optimización financiera, que era lo que les mencionaba, uso de productos en la nube y pautas de transición a la nube y disponibilidad de infraestructura para migración de la nube. Entonces, finalmente, estos son los reportes que se llegarían a entregar digamos que en este proceso de Digital IT Optimization, en donde vemos consumo actual de Office 365, entonces eso se entrega cada determinada cantidad de tiempo para que ustedes tomen sus respectivas decisiones. Lógicamente esto no va a ser solo una entrega de un reporte para que ustedes lo revisen, sino esto va en donde nosotros entregamos el reporte y hacemos un acompañamiento y les hacemos claridad de qué hemos detectado en una determinada línea de tiempo de un cambio de una suscripción, qué es lo que está ocurriendo para que ustedes tomen sus mejores decisiones. Entonces, eso solo los enfoca para que ustedes tengan la visibilidad de cómo lo están manejando. Esto orientado también en temas de preparación, si ustedes quieren migrar a alguna nube a nivel de suscripciones, qué dispositivos deben potencializar, si todos los dispositivos que tienen van a tener las mismas características o qué necesitan ustedes para que sean el uso más óptimo de la tecnología, todo el tema de consumo de suscripciones en la nube, lo que yo les mencionaba en caso de que aplique cuántos correos envía, cuántos correos recibe, qué usuario es el que más spam recibe, qué usuario puede ser el que más spam envía, cuánto tiempo llega a su capacidad máxima de almacenamiento, si utiliza Teams, si hace sesión uno a uno, uno a varios, cuánto tiempo demoran esas sesiones para justificar el uso de todas esas tecnologías, si realmente utilizan SharePoint. Adicionalmente, si ustedes tienen herramientas diferentes, implementar, o si ya tienen una suscripción como Office 365, ver cuál es la mejor opción para que implementen SharePoint, y con la implementación de SharePoint no solo el área de tecnología, sino el área de recursos humanos se va a ver beneficiada, porque allí ya se puede implementar una herramienta donde los usuarios solicitan sus vacaciones y a través de esta solicitud de vacaciones se realiza todo un diagrama de flujo en donde va dirigido al líder, cuántos días tiene, va a una aplicación del área de recursos humanos donde revisa cuántos días disponibles, quién va a hacer el backup, se lleva todo un control de qué es lo que se tiene. Entonces, todo esto va orientado a quienes lo utilizan y cómo lo utilizan. Escenarios de migración, que era lo que ya les había mencionado, y todo el tema de relacionado con lo que ya les había indicado, que va a validar cuál es la mejor forma o en cuánto tiempo consideren ustedes necesario tomar alguna decisión o algún cambio sobre su infraestructura.
Finalmente, pues esto es como un proceso de alguna forma básico de cómo funciona nuestro servicio a nivel de infraestructura, en donde se instala un cliente y estos clientes en cada uno de los dispositivos que son objeto de la revisión o de la validación, que son la totalidad de dispositivos que tenga el cliente, pues él empieza a reportar información. Entonces, digamos que en primera instancia el primer paso es desplegar ese agente en todos los clientes y posteriormente lo que se hace es más o menos toma 2 semanas en promedio que él empiece a reportar toda la información que sea de valor. ¿Por qué 2 semanas? Porque él va a tomar una primera información en la primera semana, pero esa información va a servir para tomar ciertos accionables, pero en el momento de empezar a comparar es que ya hay que tenerlo sobre una línea de tiempo específico, en donde este usuario se comportó así de esta manera, pero pudo haber sido por un pico de trabajo, por algún requerimiento adicional, por final de mes para las áreas de finanzas, o dependiendo de diferentes opciones que puedan cambiar digamos que este rastreo, esta validación, y lo que hace es empezar a enviar información a servidores en la nube, administrados por ustedes como clientes, coadministrados nosotros como la empresa que ofrece el servicio, y lo que hacemos es empezar a trabajar con toda la data, validar que cambia de una semana a la otra, de un día a otro. En el momento de que les entreguemos los informes, pues ustedes tengan la información lo más clara posible. Entonces, este es el servicio que nosotros manejamos en este momento. De igual forma, si ustedes tienen algún requerimiento, mi correo electrónico es john.quiroga@softline.com, y pues ya validamos con ustedes qué requerimientos puntuales tienen, si tienen alguna necesidad puntual de validación más específica de algún contrato, de algún fabricante en específico, y ver cómo los podemos apoyar, les entregamos una propuesta y todo el acompañamiento que esto conlleva. Vale, John, muchísimas gracias por tu apoyo en esta sesión. En el cajón de preguntas y en el chat no tenemos ninguna pregunta de nuestros asistentes. No sé si quieran escribirnos para pues aprovechar que estamos aquí con John para que nos dé respuesta a las preguntas que tengan. De todas maneras, como lo dijo John, pueden contactarlo a él directamente a su correo electrónico o también nos pueden escribir a info.latinoamerica@softline.com para darles respuesta a las solicitudes o preguntas que tengan. John, muchísimas gracias por apoyarnos en esta sesión. La verdad fue muy interesante el tema. A nuestros asistentes les confirmo que al finalizar la sesión va a aparecerles la encuesta. Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros. No sé si tengas algo más que agregar, John. No, eso sería todo de mi parte, Catherine. Muchísimas gracias a todos los participantes. Que tengan muy buen día. Igualmente que estés muy bien y a todos nuestros asistentes, de nuevo, muchas gracias por participar en este webinar y que tengan un excelente día.